La palabra de nuestro Dios nos habla de muchas promesas. La palabra de nuestro Dios nos habla de dirección que Dios quiere que nosotros tengamos. Nos habla de cómo nosotros debemos de andar, cómo nosotros nos debemos de dirigir. Y lo que la palabra de nuestro Dios debe infundir en nosotros es fe. Fe es algo que nosotros muchas veces tomamos o creemos que es ver para que nosotros podamos creer. Y la palabra de nuestro Dios nos enseña muchos ejemplos de personas, de personajes bíblicos que en el momento quizás no vieron lo que Dios le habló, lo que Dios les dijo, pero ellos decidieron creer a pesar de las dificultades que veían. Y ellos llegaron a conocer esos beneficios que tiene la fe, esos beneficios que tiene el creer en nuestro Dios. Y hoy el tema que estaremos tocando es ese. Tema que tenemos hoy es beneficios de la fe. Vamos a ver algunos beneficios de la fe porque, repito, no podemos ver todos los beneficios de la fe, pero creo en el nombre del Señor Jesús que los versículos que hoy traemos van a ser de mucha bendición y van a infundir fe en nuestra vida, porque eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dice la palabra que nosotros no somos salvos por nuestros propios méritos, sino por medio de la fe en el Señor Jesucristo, que no es de nosotros, no es algo que nosotros tengamos, sino que es un regalo que Dios nos ha dado. Entonces la fe es un regalo que Dios nos da, la fe es un regalo que Dios te quiere dar, la fe es un regalo que Dios quiere que nazca en tu corazón para que tú empieces a ver esa vida llena de beneficios por medio de la fe en el Señor Jesús. Entonces hoy vamos a empezar a ver algunos de esos beneficios y de ejemplos que Dios tiene para nuestra vida en su palabra. Y quiero que nosotros vayamos y leamos Hebreos 11, versículo 1 al versículo 3. Ahorita se los pongo por acá. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de nuestro Dios aquí nos enseña que nosotros debemos conocer lo que la misma palabra nos habla acerca de la fe. La fe dice que es la convicción de lo que nosotros esperamos, de que nosotros muchas veces no es que nosotros estemos viendo para que nosotros estemos creyendo, sino que nosotros necesitamos creer para ver lo que las promesas de Dios tiene, lo que Dios tiene para nosotros en sus promesas. Dice la palabra, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros debemos entender que la fe debe ser completamente en una convicción en lo que esperas de Dios. Pero muchas veces nosotros lo que ignoramos es lo que Dios dice en su palabra. Entonces, porque nosotros muchas veces no prestamos atención en la palabra, no prestamos atención en lo que se nos está explicando acerca de la palabra, muchas veces nosotros tenemos fe en lo que nosotros decidimos creer y no en lo que Dios quiere que nosotros creamos. Pero por eso nosotros debemos de tener certeza de lo que esperamos. Una certeza es de que tienes la confianza de que va a suceder, de que tú sabes de que Dios no es una persona que miente, sino lo que Él ha hablado, eso se hace. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a nacer en fe, cuando nosotros empezamos a conocer lo que Dios habla en su palabra acerca de nosotros, lo que Él nos habla acerca de sus promesas, lo que Él nos habla acerca del Señor Jesús para que nosotros aprendamos a creer en Él. Porque si nosotros no confiamos, si nosotros no conocemos en el Señor Jesús, no vamos a nosotros a conocer las promesas que Él tiene para nosotros. Por eso es muy importante que nosotros tengamos esa disposición de conocer a Dios. No solamente de leer su palabra, sino de conocerlo a Él. Porque a veces nosotros conocemos versículos que nos prometen. Por ejemplo, Josué 1:9 que dice, esfuérzate y sé valiente y Dios te va a ayudar en todas las cosas y serás prosperado en todas las cosas que tú hagas.
pero muchas veces ignoramos unos versículos antes donde nos dice que nosotros debemos leer su escritura, esforzarnos, ser muy valientes en ponerla por obra, en no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que ir siempre conforme a lo que su palabra nos dice. Entonces nosotros muchas veces queremos nada más lo que Dios tiene para nosotros y no queremos lo que Dios nos habla, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que Dios quiere que nosotros seamos transformados, porque así de esa manera nosotros estamos alejados completamente de lo que es la fe en Él. Dice la palabra que la convicción de lo que no se ve. Nosotros, pues a muchos se nos ha enseñado que tenemos que tener algo para poder orar a eso, pedirle a eso, y que de esa manera nosotros podemos llegar a nuestro Dios. Pero aquí dice que no lo vemos, que la convicción de lo que no ves. Entonces, nosotros no necesitamos tener una imagen para poder saber que ese es el Cristo, por decirlo así, que ese es un intermediario para que nosotros podamos llegar a nuestro Dios. No, tenemos que entender que a nuestro Dios no lo podemos ver, que dice la palabra que si un hombre lo ve en ese momento, dice que cae, muere. Si nosotros muchas veces, cuando la manifestación del Espíritu Santo, pues en ocasiones, pues tira a la persona, no creemos en eso, y al contrario, nos burlamos de eso. ¿Cómo nosotros vamos a creer que si nosotros al momento que viéramos a nuestro Dios, vamos a caer muertos en ese momento? La palabra de nuestro Dios nos enseña y nos dice eso, que nosotros no podemos ver a Dios, pero nosotros podemos sentirlo, porque si nosotros hemos decidido creer en el Señor Jesús, que aunque no lo vemos, si nosotros decidimos creer en Él, Él viene a nosotros y se manifiesta a nosotros por medio de su Espíritu Santo que entra en nuestra vida. Entonces tenemos que ver que la fe es algo que nosotros debemos de conocer primero, tener tener la disposición de conocer a Dios y su palabra, para que así nosotros conozcamos a qué tenerle fe, a quién verdaderamente tenerle fe, porque muchas veces nosotros tenemos fe en muchas cosas o en nosotros mismos, pero por no conocer a nuestro Dios no tenemos fe. Y así nosotros, aunque no vemos a nuestro Dios, tenemos la convicción de que Él está con nosotros. A veces nosotros decimos de que Dios está con nosotros. Dios está en todo lugar, pero Dios está dentro de la persona que le ha decidido creer verdaderamente con fe en Él. Porque dice la palabra de nuestro Dios en un versículo que está aquí mismo en Hebreos 11:6, que dice la palabra de nuestro Señor Jesús: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere sembrar fe en nosotros, quiere que en nosotros haya fe, pero muchas veces nosotros, por no prestar atención en lo que estamos escuchando, no hay fe en nosotros. Y a veces decimos, creo en Dios. Sí, pero crees en un Dios que te has imaginado, en un Dios que pues desafortunadamente sí escuchaste a otros que te hablaban de otra manera y pues te hicieron un Dios que no es el bíblico. Pero aquí la palabra de nuestro Dios nos dice que la fe es la convicción de lo que no ves. Entonces no ves a Dios, no puedes tener una imagen de Él, pero dice la palabra que tenemos que acercarnos a Él creyendo que Él existe, que Él está, que Él, dice la palabra, es galardonador de los que se acercan a Él, no a otra cosa para que esa cosa te lleve a Dios, no, sino que nosotros nos acerquemos a Él porque lo podemos hacer. El Señor Jesús nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, entendemos de que la única manera de poder llegar al Padre, poder llegar a Dios, es por medio de creer en el Señor Jesús, de recibirle en nuestro corazón para así poder recibir esas ricas y abundantes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y leíamos en Hebreos 11:2 que dice que por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Era lo que les decía hace rato, que la palabra o la Biblia nos habla de personajes bíblicos que ellos, muchos no vieron las promesas de Dios que Dios les hizo, pero sus hijos sí las recibieron. Muchos, dice la palabra, que escucharon, vieron que el Señor Jesús vendría
escucharon acerca del Mesías y creyeron en eso y no vivieron en ese momento, pero ellos decidieron creer y Dios en su infinita misericordia se manifestó a sus vidas de muchas maneras. Es como, por ejemplo, vemos la historia de Abraham. Abraham se le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a un lugar y te haré una gran nación. Cuando él murió, dice la palabra que pues no era una gran nación, tenía unos pocos hijos, pero después el pueblo israelita, después que fue esclavizado, salieron cientos de miles de personas de esa, o sea, se hizo grande, se multiplicaron. Entonces Dios hizo que su promesa se cumpliera. Él cumple sus promesas en el momento que Él las quiere cumplir. A veces nosotros quizás nos desesperamos porque creemos de que Dios nos puede sanar, pero si Dios no nos ha sanado en este momento, esos me mintieron. Es que el que oró por mí no tiene fe. Es que ese que está predicando no predica a Dios porque no se cumplió lo que está diciendo. No es que no se haya cumplido lo que nosotros a veces te decimos de parte de Dios, sino es que Dios quiere que tú creas en Él y que en su momento tú vas a ver lo que Él te ha prometido, porque dice la palabra que por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Tú puedes alcanzar un buen testimonio, quizás no veas la sanidad en un día, en 2 días, en un mes, en un año, pero vas a alcanzar un buen testimonio en el cual, como decíamos hace rato, Dios obrará en tu vida, transformando tu corazón, haciendo obra maravillosa en tu vida. Y dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 3, que nosotros por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como decía hace ratito, a veces nosotros por no ver una sanidad en este momento, a veces nos apartamos de Dios. Pero si nosotros conociéramos la palabra, vemos que dice la palabra desde el principio, Dios habló: hágase la luz, se hizo la luz; háganse los animales, se hicieron los animales; háganse las estrellas, el sol, la luna, y se hicieron las lumbreras de los cielos. Entonces entendemos, como dice aquí, que por la palabra de Dios se hicieron todas estas cosas, el universo se constituyó y no lo vimos en ese momento en el cual Dios creó todas las cosas. Ahorita las vemos, pero por nosotros, por la fe, aunque nosotros no vimos en el momento que se crearon todas las cosas, pero creemos que Dios lo hizo. Entonces así nosotros debemos de creer, así como las personas en la Biblia alcanzaron buen testimonio por la fe, así también nosotros alcanzaremos buen testimonio de la fe. Hay unos versículos en Hebreos 11, 33 y 34 que nos dicen de esta manera: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esto es como un resumen de lo que la palabra de nuestro Dios nos habla de todos los testimonios que Dios tiene en su palabra por medio de los personajes bíblicos. Vemos como por ejemplo David cuando derrotó a Goliat, fue porque creyó en Dios, no fue porque él decía: es que soy bueno con la onda y tengo buena puntería. No, es porque él creyó en Dios. Vemos la historia de Elías, cuando Elías derrotó a los 450 sacerdotes de Baales, de este dios pagano. Vemos que la palabra de nuestro Dios nos dice que creyó en la palabra que Dios le dio y vio que Dios hizo descender fuego y consumió al holocausto que él había puesto, que él había mojado con mucha agua, a pesar de que estaba escasa, y vieron la gloria de Dios. Vemos también las formas en que, por ejemplo, las personas que se acercaban al Señor Jesús eran sanadas. Entonces, esos testimonios nos habla la palabra de nuestro Dios y tenemos que conocerlo. A veces nosotros, repito, no hay fe en nosotros porque no conocemos estos testimonios, pero aquí la palabra dice que por fe muchas personas conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas,
taparon boca de leones. Vemos como la historia de Daniel, que cuando fue echado en el foso de los leones, Dios dice la palabra que envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones y no le pasó nada a David. Vimos la historia también de Benaía el otro día, no recuerdo si fue aquí en la radio o fue en la tele, que también Dios le dio la fuerza para vencer a un león. Entonces, vemos la historia bíblica, nos enseña de lo que Dios hace con personas que deciden creer en Él. Dice la palabra que apagaron fuegos impetuosos. Conocemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados al fuego, al horno, que estaba caliente 7 veces más, y ellos salieron ilesos. Entonces vemos que por medio de la fe, estas personas alcanzaron buen testimonio y vieron la gloria de Dios en su vida. Así también nosotros. Y nosotros en este momento vamos a empezar leyendo algunos de los beneficios que la palabra de nuestro Dios nos habla acerca de la fe. Leemos Juan 11:40 que dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso es lo que nosotros debemos de creer, que vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Aquí el Señor Jesús le hablaba a Marta cuando su hermano Lázaro ya tenía 4 días que estaba en la tumba, que ya se estaba pudriendo, y ella le había dicho, Señor, pero ya mi hermano ya está muerto, ya apesta, ya se está pudriendo. Y el Señor le dijo, ¿acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El creer en el Señor Jesús, el poner nuestra fe en lo que Él nos dice, nos permite ver la gloria de Dios. Ese es uno de los beneficios que nos da el poner nuestra fe verdaderamente en el Señor Jesús. Que vemos que lo que Él le dijo, y tu hermano resucitará. Y ella, pues en su humanidad dijo, no, pues es imposible, ya mi hermano se está pudriendo, ya mi hermano ya apesta. Pero el Señor le dijo, ¿acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en tu vida? A veces nosotros, como le decía antes en la introducción, que muchas veces nosotros por tener un pasado muy complicado creemos de que Dios ya no nos puede salvar de ahí, de que Dios no nos puede sacar de las adicciones, que Dios no nos puede sacar de todas esas cosas en las cuales nosotros nos hemos metido en el mundo. Eso es lo que significa. A veces nosotros decimos, no es que ya es imposible que ese se componga, no es que ya es imposible que ese cambie. Es imposible para el ser humano cambiar, es imposible para el ser humano dejar algo, pero para Dios es posible transformar una vida. No solamente cambiar, no solamente mejorar, sino transformar. Por eso la palabra de nuestro Dios nos dice que nosotros somos hechos nuevas criaturas en Cristo, que todo lo viejo ha pasado y aquí todo es hecho nuevo, porque Dios no mejora, Dios no cambia, Dios te transforma, Dios nos transforma, Dios nos da una vida abundante, porque Dios así lo hace, pero tenemos que creer en Él. Podemos nosotros decir, no, es que ya está muy metido en las adicciones, pero para Dios nada es imposible. Es que ya su enfermedad es imposible. Para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Y si nosotros lo creemos, veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Créanme que por testimonio se los digo. Yo les he compartido, ya tengo casi 3 años aquí compartiendo con ustedes. Bueno, aquí en la radio un poquito más de 1 año. Pero les he ido compartiendo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y eso me sigue dando ánimos y aliento para seguir compartiendo lo que le he creído a Dios. Y de esa manera también compartir la convicción que tengo de que voy a ver la gloria de Dios en el tiempo que Él quiera, en el tiempo que Él haga. Algo que nosotros debemos de tomar en cuenta de la historia de Lázaro es que el Señor Jesús le dijo a los que estaban ahí, quiten la piedra. A veces nosotros tenemos conocimiento de Dios, pero a veces no creemos y no quitamos lo que nos está estorbando. Entonces, ya ahí nuestra fe no está puesta en lo que Él nos habló, sino en nuestros pensamientos, en nuestra propia opinión. Pero cuando decidimos quitar la piedra que está estorbando a nosotros para creer, porque a Dios nada le estorba. Vemos que cuando el Señor Jesús resucitó, la piedra salió,
no la fueron quitando de a poquito, sino que dice que la tiraron y estaba lejos de la entrada de la tumba en la cual habían puesto al Señor Jesús. Pero en este caso el Señor Jesús le dijo a las personas que estaban ahí, quiten la piedra, porque de esa manera nosotros damos testimonio de que estamos creyendo en lo que Él está diciendo, de que aunque para nosotros nuestra humanidad parezca imposible, el Señor habló, el Señor dijo, yo quito esto, yo me alejo de esto y prefiero, aunque se burlen de mí, aunque me digan esto, prefiero creerle a Él. Él va a hacer algo en mi vida. Entonces, cuando nosotros decidimos creer en eso, vemos la gloria de Dios y el Señor Jesús. Vemos tantos TikTok y tantas cosas en Instagram de personas que tomaron esa partecita de una serie muy conocida, en la cual el Señor Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Y muchas personas toman esa partecita para dar testimonio de que ellos andaban en el mundo y el Señor Jesús los llamó y ahora son personas que están predicando el Evangelio. Eso es lo que el Señor Jesús hace en nuestra vida. Eso hace en nuestra vida, pero tenemos que quitar la piedra. A veces la piedra, muchas veces la ponemos nosotros, los que somos a veces religiosos, que decimos, no, es que esa persona no me va a escuchar. Tú háblale, el que va a hacer la transformación es el Señor Jesús. Quita la piedra de estorbo, porque de esa manera vas a ver la gloria de Dios. A veces la gloria de Dios no se manifiesta en nosotros, sino en la persona que le estamos hablando, aunque nosotros tengamos un problema, pero decidimos quitar la piedra de la incredulidad, la piedra de la religiosidad, la piedra de negarnos a nosotros mismos, porque a veces nosotros, por querer algo y no querernos zafar de eso, estamos teniendo una piedra que nos está estorbando a nosotros. Y pues la palabra de nuestro Dios quiere producir en nosotros fe para que veamos la gloria de Dios en nuestra vida. Vamos al siguiente versículo que vamos a leer en Isaías 54:10, que dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Aquí vemos de que la fe nos trae un beneficio. La misericordia de Dios no se aparta de nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios que aquí, que los montes se moverán, los collados temblarán, o sea, habrá muchas tempestades a nuestro alrededor, pero dice, pero no se apartará de ti mi misericordia. Pueden haber problemas alrededor de nosotros, pueden venir enfermedades a nuestra vida incluso, pero la misericordia de Dios no se aparta de nosotros, ni el pacto de paz se quebrantará. Entonces, hay algo que también nos da la fe, que es paz en medio de todas estas situaciones. Conocemos mucho una canción que se canta, que es paz en medio de la tormenta, pero a veces nosotros nada más la cantamos porque se escucha bonito, porque nos hace llorar, pero a veces no creemos en lo que dice. Y muchas veces no creemos en eso porque no conocemos al Dios que nos ayuda en medio de esa tormenta, en medio de las aflicciones, en medio de las enfermedades. Pero tenemos que entender algo, que la misericordia de Dios no se aparta de nosotros si hemos decidido creer en Él. Dice, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia de nosotros. Dice su palabra que su misericordia no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él decide tener misericordia. Si nosotros creemos en eso, su misericordia nunca se apartará de nosotros. Leemos Isaías 26:3, que dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vemos esta palabra que nos repite el versículo anterior que leíamos, que dice que Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Cómo nosotros vamos a perseverar en pensamiento en Él? Leyendo la Biblia, teniendo una comunión con Él, siempre buscando hacer su voluntad, no nuestra voluntad. No quiere decir que nosotros no vamos a estudiar algo que nosotros querramos, por ejemplo, medicina, por ejemplo, contabilidad o alguna ingeniería, no, sino que en medio de eso tu pensamiento sea siempre agradar a Dios, que nuestro pensamiento siempre sea agradar a Dios, y el que persevera en sus pensamientos en Él, siempre tiene paz.
a pesar de que haya momentos complicados. Y pueden venir momentos complicados y difíciles a nuestra vida, pero ahí es donde nos habla la palabra de nuestro Dios y nos da consejo en Filipenses 4, 6 y 7, que dice que por nada debemos de estar afanados, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, nos sigue hablando la palabra de nuestro Dios, que en medio de las situaciones complicadas, si decidimos tener fe en Él, si decidimos ser agradecidos con Él, porque también hay que ser agradecidos, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, estará en nuestros corazones siempre, para que nosotros así veamos su mano poderosa obrando en nuestra vida. Y quiero que leamos también Primera de Juan 5:14, que dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso es algo que nosotros debemos de conocer también, que la palabra de nuestro Dios nos habla y nos dice que si nosotros tenemos fe, vamos a pedir conforme a su voluntad. Porque a veces nosotros no conocemos su voluntad por no conocer su palabra. No queremos su voluntad por no tener fe, no creer en lo que dice su palabra. Entonces, de esa manera nosotros tenemos un beneficio más de la fe, que nosotros recibimos lo que pedimos si es conforme a su voluntad. Porque la fe también es eso. La fe también es aceptar la voluntad de Dios. Y a veces aceptar la voluntad de Dios no es que vas a estar siempre en aflicción, sino que aprendas que Dios tiene formas de ayudarnos para que nosotros vayamos conforme a su palabra en nuestra vida, que seamos guiados conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos y sus preceptos, que como dice el Señor Jesús, no son pesados, pero a veces nosotros los hacemos pesados porque no creemos en lo que Él quiere para nosotros. Decimos, a veces no queremos rechazar algo y preferimos estar en lo nuestro aunque estemos sufriendo. Y a veces nosotros, por no aceptar eso, de tener que dejar lo que nos está haciendo daño, no vemos que lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y a veces por eso también nosotros no recibimos lo que pedimos, porque no estamos pidiendo conforme a su voluntad. Pero lo más importante, el beneficio más importante que nos da la fe, lo vamos a leer en Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19, que dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El primer versículo que nos dice aquí, nos dice que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A veces sí se nos ha dicho que está mal el decir que nosotros recibamos a Cristo en nuestro corazón, pero aquí nos dice la palabra, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, sí habita Cristo en nuestros corazones, sí tenemos que nosotros aceptar a Jesús, pero no es nada más decirlo, sino es creerlo, porque es por medio de la fe en que Él habita en nuestros corazones. Entonces tenemos que nosotros entender que tenemos que creer en el Señor Jesús para que Él habite. Hace rato les decía, muchos de nosotros decimos que Dios está con nosotros, Dios está en todo lugar, pero Dios por medio de la fe habita en nuestros corazones. Entonces tenemos que entender eso, que el mayor beneficio que nos da la fe es que Cristo habite en nosotros, en nuestros corazones, por medio de la fe, a fin de que así nosotros seamos arraigados y cimentados en su amor, porque si no creemos en Él, en el Señor Jesús, Él no está en nosotros, no habita en nosotros, y así nosotros no estamos cimentados en su amor, no estamos arraigados en Él, y como dice la palabra, que sin Él nada podemos hacer, así como una rama
que tú la separas del árbol, ya esa rama se irá secando, ya no tiene ese sustento que le da la savia del tallo. Así nosotros, si no creemos en el Señor Jesús, Él no habita en nosotros, y así nosotros no estamos arraigados y cimentados en Él. Pero eso nos da también un beneficio también, que así nosotros somos plenamente capaces de comprender con los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Entonces podemos nosotros comprender su amor, sí, pero tenemos que nosotros tener fe, porque a veces nosotros vemos las películas, por ejemplo, La Pasión de Cristo, vemos las escenografías que hacen acerca de su crucifixión y de su resurrección, pero no entendemos por qué lo hizo. No entendemos por qué Él dio su vida, por qué Él nos dice que tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Entonces, cuando nosotros tenemos fe en Él, comprendemos todo eso. Tenemos que rendirnos por completo a Él, rendir nuestro corazón a Él y dejarlo que Él nos enseñe todo esto. Pero es posible hacerlo. Dice, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Porque con el conocimiento humano, con la sabiduría humana, no lo podemos comprender. No lo podemos comprender, la misma palabra nos lo dice. Entonces tenemos que tener fe en Él para poderlo comprender. A veces, a mí me ha pasado que hay personas que me dicen, no entiendo lo que tú me estás diciendo. No entiendo por qué Cristo dio su vida. No entiendo por qué Cristo resucitó. No entiendo eso, ¿por qué me hablas de que el Espíritu Santo? ¿Por qué no lo entienden? Porque no tienen fe en el Señor Jesús. Pero si empezamos a tener fe en el Señor Jesús, vamos a comprender todo eso. Si decidimos confiar en Él. Y la fe nos da esa llave para entenderlo. Y mismo Dios nos da la fe, pero tenemos que escuchar, poner atención, para que así la fe nos ayude a tener todos estos beneficios, para que así nosotros podamos ver su gloria. Y quiero que terminemos, y dice la palabra, termina diciendo, para que seamos hallados seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, la fe nos llena de la plenitud de Dios, pero tenemos que creer en Él. Tenemos que saber que Él es grande y poderoso, de que Él nos dice que tenemos que arrepentirnos y convertirnos, creer en el Señor Jesús, y así nosotros poder recibir su presencia, su Espíritu Santo, y así ser llenos de su plenitud. Dice la palabra de nuestro Dios, y terminamos. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que hemos pedido o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades y por los siglos de los siglos. Entonces, ¿quién es Dios que actúa en nosotros, dándonos más de lo que nosotros pedimos o llegamos a entender? Porque Él es poderoso y Él es maravilloso y Él hace grandes maravillas en nuestra vida. Y a Él sea toda la gloria. Así que en esta bonita tarde vamos a orar por la palabra de nuestro Dios. Si tú tienes alguna necesidad, créele al Señor Jesús. Yo sé que Él puede hacer grandes maravillas en tu vida, porque lo ha hecho en mi vida, y yo sé que así lo hará en tu vida si decides creer en Él para su gloria y para su honra. Acá vamos a orar, a ver. Vamos a orar por una petición que me envió mi mamá, que dice por la doctora Esther, que estuvo pasando, yo creo que ya estuvo pasando unas crisis de ansiedad y que pues tuvo un golpe en su cabeza y le dijeron que tuvo contusión en su cabeza. Vamos a orar por ella y por todas las necesidades que tengan. Para Dios nada es imposible. No es porque estemos en un solo lugar, no, Dios está en todo, pero si nosotros decidimos creer en Él, a pesar de que estemos tan lejos, Dios se manifiesta en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por la oportunidad nuevamente de poder compartir tu palabra, de que estamos escuchando, Señor, que la fe nos da muchos beneficios, pero tenemos que nosotros rendirnos por completo
con nuestro corazón para creer en ti y creer en tu bondad y en tu misericordia, Señor, en lo que tu palabra nos dice, en lo que tu palabra nos dirige para que nosotros podamos andar conforme a ti te agrada. Gracias, Padre Celestial, por sembrar esa fe en nosotros, por producir esa fe en nosotros que nos hace ver tu gloria, que nos permite, Señor, estar confiado que nunca se aparta tu misericordia de nosotros, de saber, Señor, que si te pedimos conforme a tu voluntad, tú nos das, Señor, lo que hemos pedido, de saber, Señor, que tú habitas en nosotros, porque dice tu palabra que por medio de la fe tú habitas en nuestro corazón. Gracias, Padre Celestial. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, por la doctora Esther, Señor, que hoy tuvo esa crisis de ansiedad, Señor, que tuvo un golpe en su cabeza y tuvo esa contusión, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú reprendas toda molestia, toda enfermedad, toda ansiedad, Señor, todo lo que quiera dañarla, Señor, en el nombre de Jesús, a ella y a su bebé, Señor, porque sabemos que está embarazada. Dios Todopoderoso, te pedimos en el nombre de mi Señor Jesús, que tú obres, Señor, en su vida, que tú le quites todo dolor y tú le permitas, Señor, poder estar completamente bien en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por todas esas personas que están ahí con necesidades, Señor, que no conozco sus necesidades, pero tú sí las conoces. Y conozco, Señor, que tú eres poderoso, que tú eres maravilloso, tú eres bueno, misericordioso, Señor, y que tú, cuando nosotros decidimos creer en ti, Señor, tú haces obra maravillosa en nuestra vida. Te doy gracias nuevamente, Señor, por esta tarde de bendición y te pido, Señor, que bendigas a todas las personas que estuvieron escuchando en la radio, en el Facebook y en el YouTube, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre mío, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén, amén y amén.